¿Sabías que antes de perder gran parte de su territorio, México era uno de los países más grandes del mundo? En este video vamos a explorar cómo, en menos de 30 años, México pasó de ser un gigante en América del Norte a perder casi la mitad de su territorio tras una guerra con los Estados Unidos. ¿Qué llevó a esta guerra? ¿Qué papel jugaron las tensiones internas en México y las ambiciones expansionistas de Estados Unidos? Quédate con nosotros para descubrirlo. En este video, vamos a desglosar 3 temas clave sobre la guerra entre México y Estados Unidos. Primero, analizaremos cómo las tensiones políticas internas y externas llevaron a esta guerra. Luego, exploraremos las batallas más importantes que definieron el conflicto. Y finalmente, veremos cómo este conflicto marcó el futuro de ambos países, especialmente la pérdida de territorios como California, Texas y Nuevo México. La guerra entre México y Estados Unidos no fue un conflicto que surgió de la nada. De hecho, las causas se remontan muchos años antes del primer disparo, desde las tensiones políticas internas en México hasta las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. En 1821, México obtiene su independencia de España después de más de una década de guerra. Sin embargo, este logro no trajo la estabilidad que muchos esperaban. El nuevo gobierno mexicano se enfrentaba a una crisis económica y política. La falta de un plan claro y la división entre facciones internas hicieron que México se sumiera en el caos. Uno de los mayores problemas fue la falta de fondos para un país tan extenso, con alrededor de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. México, aún en formación, estaba lidiando con rebeliones internas y la constante amenaza de una invasión española desde Cuba. Mientras México enfrentaba problemas internos al norte, Estados Unidos estaba en plena expansión. Los Estados Unidos habían comprado el vasto territorio de Luisiana a Francia en 1803 y seguían su política de destino manifiesto, una idea que sostenía que la expansión hacia el oeste era su derecho divino. Para 1840, Estados Unidos ya había incorporado varios territorios indígenas y estaba cada vez más interesado en los vastos territorios mexicanos, especialmente Texas, California y Nuevo México. Texas fue un punto de inflexión. En 1836, tras una rebelión, Texas se independizó de México. Aunque México nunca reconoció oficialmente la independencia de Texas, el Estado actuó como una república independiente durante casi una década. Las tensiones entre México y los colonos en Texas fueron creciendo hasta culminar en la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845. El presidente James K. Polk fue clave en la anexión de Texas y en la expansión hacia el oeste. Su elección en 1844 dejó claro que Estados Unidos no solo quería Texas, sino también California y Nuevo México. Cuando México se negó a vender esos territorios, las tensiones comenzaron a aumentar. En resumen, las causas de la guerra fueron muchas, desde los problemas internos de México hasta la expansión estadounidense. México, debilitado y con un gobierno inestable, no estaba en condiciones de enfrentar una guerra con una potencia emergente como Estados Unidos. Una vez que las tensiones alcanzaron su punto máximo, la guerra era inevitable. El 25 de abril de 1846, tropas mexicanas atacaron a soldados estadounidenses en una zona disputada cerca del Río Grande. Esto fue el pretexto que Estados Unidos necesitaba para declarar la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Aunque México nunca emitió una declaración formal de guerra, el conflicto ya estaba en marcha. El general estadounidense Zachary Taylor comandó las tropas en la frontera y, tras ser atacado, respondió con las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma, donde las fuerzas mexicanas fueron derrotadas. Las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente en el territorio mexicano, ganando batallas clave en Monterrey y avanzando hacia el corazón del país.
A pesar de la resistencia mexicana, liderada en gran parte por el general Antonio López de Santa Anna, los estadounidenses continuaron su marcha. En la batalla de Buenavista, en febrero de 1847, Santa Anna intentó una ofensiva masiva con 15,000 hombres contra solo 4,600 soldados estadounidenses. A pesar de estar en desventaja, los estadounidenses lograron resistir y Santa Anna se vio obligado a retirarse. El punto culminante del conflicto fue la invasión y ocupación de la Ciudad de México en septiembre de 1847. Tras varias batallas importantes, como las de Contreras, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, las tropas estadounidenses, lideradas por el general Winfield Scott, lograron capturar la capital. Uno de los momentos más icónicos fue la defensa del castillo de Chapultepec por parte de los Niños Héroes, jóvenes cadetes que lucharon hasta el final en una de las últimas defensas de la ciudad. Las batallas entre México y Estados Unidos mostraron una clara superioridad militar estadounidense, pero también la valentía de los defensores mexicanos. A pesar de los esfuerzos, la guerra estaba prácticamente decidida cuando los estadounidenses tomaron la capital. Con la victoria estadounidense asegurada, las consecuencias para México y Estados Unidos fueron monumentales. La guerra oficialmente terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. En este tratado, México cedió más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos, incluidos los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y partes de Colorado y Wyoming. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones a México. Aunque hoy esos 15 millones parecen una cantidad insignificante, en su momento fue una cantidad importante, pero nada comparado con el valor de los vastos territorios que México perdió. Para México, las consecuencias fueron devastadoras. El país perdió gran parte de su territorio y quedó profundamente endeudado. Además, la inestabilidad política continuó, con gobiernos cambiantes y rebeliones internas. Antonio López de Santa Anna, quien había sido una figura clave durante la guerra, cayó en desgracia tras la derrota. A pesar de haber ocupado la presidencia en múltiples ocasiones, su reputación quedó manchada para siempre. Para Estados Unidos, la guerra fue una victoria decisiva que les permitió cumplir su sueño expansionista. Los territorios adquiridos jugarían un papel fundamental en el crecimiento económico y político del país en las décadas siguientes. California, que fue uno de los territorios adquiridos, pronto se convirtió en un centro de prosperidad, especialmente después del descubrimiento de oro en 1848. La guerra entre México y Estados Unidos cambió el destino de ambos países. Mientras que para Estados Unidos significó expansión y crecimiento, para México fue una tragedia que marcó su historia. En este video hemos visto cómo las tensiones internas en México y la expansión de Estados Unidos llevaron a la guerra, cómo se desarrollaron las batallas clave y las consecuencias devastadoras para México. Esta guerra no solo cambió el mapa, sino también el futuro de ambas naciones. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre la historia de México y Estados Unidos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.